Bueno, señalar que me siento muy honrado de estar en esta academia. Antes comentaba cuando me reuní con la Comisión de Gramática que aunque ustedes crean que ustedes son los honrados por recibirme, en realidad yo soy el honrado por estar aquí esta mañana. La Academia Colombiana es la más antigua, la primera de las academias hispanoamericanas de constituir la Asociación de Academias, y eso no es una casualidad, como ustedes bien saben. Al contrario, Colombia es una nación de grandes maestros de la lengua. Lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX y lo es en el siglo XXI. Y creo que desde esta academia, que ha sido la casa de muchos de esos grandes maestros del idioma, bueno, se ha fortalecido, yo diría que de forma pues impostergable, la dignidad de la lengua y el prestigio de nuestro español. Para mí constituye de verdad un inmenso honor estar aquí por gentileza de todos ustedes, gracias también a una invitación de la Universidad de La Sabana y en la figura de don Juan Carlos Vergara, y bueno, de reencontrarme con algunos colegas, amigos de esta corporación que tenía tiempo sin ver y que ha sido pues muy grato saludar. Asimismo, por supuesto, agradecer las gentiles palabras de don Jaime Posada, que nos hemos visto en muchas de esas reuniones de la Asociación de Academia, en donde casi no hay tiempo ni de conversar de nada, porque estamos en un tren de programas pues muy complicados. Entonces, bueno, don Jaime, de verdad que muy agradecido por la recepción esta mañana en esta casa. Yo he traído unos pequeños libros de obsequio, que son dos reediciones facsimilares de la primera gramática publicada por la Academia Española y de la primera ortografía, que a cuento del tricentenario de la RAE se han reeditado. Entonces son dos volúmenes muy... Bueno, no logré quitarle el celofán, me disculpan, ¿verdad? Para entregarlo como corresponde, pero bueno, están aquí protegidos en todo caso. Y he traído también ya algo que me toca más de cerca. La familia Caldera en Venezuela está reeditando todas las obras del doctor Caldera, y uno de esos volúmenes es justamente la biografía de Andrés Bello, y que es este que tengo aquí, con un prólogo que me pidieron. Entonces quisiera que estuviera en la biblioteca de la Academia Colombiana. Y asimismo el volumen 2 del Diccionario Histórico del Español de Venezuela, que es mi último retoño, que también quiero que esté en la preciosa biblioteca que cuentan ustedes. Voy a leer un texto que he titulado Bello y la liberación, notas sobre su panhispanismo lingüístico. La trayectoria internacional de Andrés Bello comienza con una propuesta en favor de la libertad. Ocurre en Londres el año 1823, cuando publica el primero de sus grandes poemas americanos en la Biblioteca Americana, que él mismo edita junto con el intelectual colombiano Juan García del Río. Ha dejado en Caracas sus primeras actuaciones poéticas y los esbozos iniciales para una renovación de la gramática española, especialmente en lo relativo a la concepción y nomenclatura de los tiempos verbales, con la que hará historia desde esos germinales momentos. El repertorio mental con el que llega a Inglaterra estará alimentado tanto por las actuaciones poéticas, en las que el debate liberador del romanticismo está ya bullendo, y por las intenciones de renovación gramatical, en las que la ruptura con los viejos vínculos quedaban desde temprano programadas. Escogerá para estas primeras realizaciones el género que considera más propicio para alcanzar la divulgación de tan notables metas, el poema. Por entre sus nobles líneas se abrirán paso el principio animador, la libertad, y el deseo más conclusivo, la liberación. Ciertamente, en la locución a la poesía ordena el código libertario de todo su tiempo y traza el itinerario espiritual por el que transitará el continente americano cuando ya las armas y las bombas queden quietas y resguardadas en los cuarteles trajinados y en los exhaustos polvorines. Confía solo, está claro, en que la única liberación posible será la del pensamiento, aunque sean las libertades materiales aquellas que demanden tratos más inmediatos. Si la guerra consiguió la primera,
La segunda tardaría mucho en alcanzarse y a ella dedicará su fértil biografía de sabio, creador y educador. Texto canónico por donde se lo mire, explora con método y meticulosidad el sintagma libertad que invoca una y otra vez para definirlo sin fin como una forma locuaz y perfecta de entenderlo en su dimensión más plena. En el verso 115, que integra la primera de las zonas temáticas dedicadas a Cundinamarca, se escucha por primera vez la palabra mágica y se invoca la felicidad de un mundo libre y sin leyes, la utopía americana. Dice, la libertad sin leyes florecía, todo era paz, contento y alegría. Más tarde, lamentará el primer poeta de América que ésta ofrezca, es decir, la libertad, tanta fertilidad a la guerra y lamentará la sangre americana y española derramada. Un gesto de humanitarismo en tiempos sin humanidad, forma de panhispanismo afectivo. El proyecto, tanto como la realidad misma de los tiempos heroicos, le exigen que entienda la libertad como la posibilidad de vencer al despotismo. Vuelve a definir la libertad a partir del verso 270 como una fuerza capaz de derrotar la vileza y la tiranía. Pero la libertad, dice, bajo los golpes que la ensangrientan, cada vez más brava, más indomable, nuevos cuellos yergue que al despotismo harán soltar la clava. En el episodio del Manzanares produce una visión de contraste entre América y España, valiéndose de la diferencia entre el Manzanares madrileño, río sin caudal, y el Manzanares cumanés, río de potentes aguas. A sus orillas mira el Manzanares, no el de ondas pobre y de verdura exhausto, que de la regia corte sufre el Fausto y de su servidumbre está orgulloso, mas el de aguas bellas abundoso como su gente lo es de bellas almas, del cielo en su cristal sereno pinta el puro azul, corriendo entre las palmas de esta y aquella deliciosa quinta. Y de esta suerte, el poema se hace teoría de la libertad para un tiempo en que no existía libertad. ¿Piensas que apagarás con sangre el fuego de libertad en tantas almas grandes? Le inquiere con reproche al contendor realista. Y como si quisiera coronar este edificio de filosofía libertaria, escribirá en los versos casi finales 551 y 552, libertad los vanos cálculos de los déspotas engañan. Mucho más tarde, en 1847, durante la década triunfal de su biografía, como ha sido rotulada por sus estudiosos actuales más comprometidos, años en los que se publican sus producciones más representativas y en donde tienen lugar sus actuaciones más duraderas, aparecerá en confirmación de lo dicho su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, teoría y praxis de su pensamiento panhispánico y filosofía moral de sus empeños de liberación. No imaginaba que su impronta estaría anticipando las bases de la futura lingüística panhispánica. Al subtitular esta obra, al decir de muchos el cuerpo sistemático más notable con el que aún contamos para entender el funcionamiento de nuestra lengua, con el sintagma destinada al uso de los americanos, pensaba Bello en una comunidad lingüística que debía asumirse general y que debía también dejar atrás las falsas diferenciaciones producto de pequeños localismos frente a la lengua general, resultado de fuerzas comunes de crecimiento y expansión. En su idea, además, quedaba claro que este carácter de comunidad lingüística con la que entendía el valor del idioma no exigía los gestos anti-español y pro-americano que muchos intencionadamente o malintencionadamente quisieron ver como rasgos de reverencia y liberalidad del sabio más prodigioso que jamás naciera en este lado del Atlántico. Ganado por el principio del orden, será su obra completa la mejor realización de una pasión de equilibrio como contraparte de la inestabilidad social que se había sentado en las naciones americanas después de la independencia. Para Bello, la ordenación del cuerpo social o general que dibujaban las constituciones y las leyes y la ordenación del cuerpo privado o particular que retrataban los manuales de urbanidad venían a confluir radiantemente en la gramática como cuerpo codificador de los modos de hablar, usos que reflejaban las fuerzas interiores que regían la espiritualidad de los hombres. Quedaba de esta suerte inaugurada en su filosofía de la lingüística del español la impronta de una comunidad de intereses por la lengua común, el vínculo más poderoso de unión entre los hombres, las sociedades y las naciones.
Su impronta teórica y su praxis descriptiva se fundamentan en pilares de difícil demolición, pilares de liberación en todos los casos, acciones para extrañar viejos principios y para divulgar novedosas maneras de comprender la gramática y su filosofía y para ejecutar el arte orientativo de mostrar las mejores realizaciones de la lengua que denomina como usos y que constituirá la base de su manera nueva de concebir el rígido quehacer de explicar el funcionamiento de la morfología y la sintaxis de la lengua que hablamos. Distingue al menos 7 maneras para entender la liberación de su gestión gramatical. Voy a leer solamente los 7 aspectos y no los testimonios de Bello para no hacer más larga la lectura, pero están en el texto que ustedes podrán leer cuando se publique. En primer lugar, liberación de la gramática latina, después liberación de la gramática general, liberación de la gramática filosófica, liberación de las leyes naturales del lenguaje, liberación del lenguaje difícil de la gramática en favor de un metalenguaje comprensible, liberación del purismo lingüístico, liberación de toda hegemonía lingüística. Para este último aspecto sí quiero leer las palabras de Bello, la liberación de toda hegemonía lingüística. Dice Bello: no tengo la presunción, son palabras muy sabidas y muy citadas, ¿verdad? No tengo tomadas del prólogo de la gramática. No tengo la presunción de escribir para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los 2 continentes. No se crea que recomendando la conservación del castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos. Hay locuciones castizas que en la península pasan hoy por anticuadas y que subsisten tradicionalmente en Hispanoamérica. ¿Por qué proscribirlas? Si según la práctica general de los americanos es más analógica la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón hemos de preferirla que caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos, según los procederes ordinarios de derivación que el castellano reconoce y de que se ha servido y se sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué motivos hay para que nos avergoncemos de usarlos? Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. En ella se peca mucho menos contra la pureza y corrección del lenguaje que en las locuciones afrancesadas de que no dejan de estar salpicadas hoy día aún las obras más estimadas de los escritores peninsulares. Si en el poema de 1823 la intención se fortalecía gracias al vocablo libertad, en la obra de 1847 lo será favorecida por la palabra nuevo. La relación comparativa entre los textos y la aparición de los vocablos sería 12 frente a 3 en la locución y en la gramática 1 frente a 7. La elocuencia de esta lectura discursiva no deja dudas sobre las etapas de un proceso mental que implicaba liberar primero para crear después. No es posible continuar el recorrido sobre la conceptualización de lo panhispánico lingüístico sin referirnos a Rufino José Cuervo, nombre mayor en la vocación continental por el lenguaje y protagonista de la incorporación del pensamiento de Bello en la historia de la lingüística. Programa y realiza en sus notas a la gramática de la lengua castellana de don Andrés Bello e índice alfabético de la misma obra del año 1881, el más grande homenaje que se le haya rendido al bello lingüista y el paso más sólido en cuanto a la proyección universal de sus principios gramaticales panhispánicos. Tal es así que las 7 liberaciones llevadas a cabo por Bello que hemos esquematizado se encuentran referidas y reforzadas en la obra bellista de Cuervo, por no decir que en toda su obra filológica. Sus expresiones hacia el sabio caraqueño nunca dejarán de citarse como manifestación de la nobleza científica del sabio bogotano, quien dice: solo me propongo dar un testimonio del respeto que siempre he profesado al autor, al propio tiempo que de admiración a su ciencia
y de gratitud por la utilidad de que me han sido sus lecciones. Ojalá consiguiera que el nombre de Bello fuera siempre el símbolo de la enseñanza científica del castellano, como hasta hoy lo ha sido, y que su obra se conserve en las manos de la juventud como expresión de las doctrinas más comprobadas y más recibidas entre los filólogos. Así, siguiendo a Cuervo, cuando Pedro Enríquez Ureña quiere comenzar su andadura de literatura y cultura para el continente, en ese precioso libro que titula Las corrientes literarias de la América Hispánica, de 1947, no encuentra mejor forma que invocar el nombre de Bello, primero entre los mencionados en su tratado, para rotularlo con los colores de la libertad. Dice Pedro Enríquez Ureña: Europa era vieja. Aquí había una vida nueva, un mundo nuevo para la libertad, para la iniciativa y la canción. Tales eran la intención y el significado de la gran oda, la primera de las silvas americanas que Andrés Bello publicó en 1823. Bello no era un improvisador, un advenedizo del romanticismo. Era un sabio, un gran gramático, traductor de Horacio y de Plauto, explorador adelantado en las selvas todavía vírgenes de la literatura medieval. Su programa de independencia nació de una meditación cuidadosa y un trabajo asiduo. El legado de Bello se extendería sin fin por toda la amplia geografía de la lengua española y sus frutos serían estimados hasta el presente. Las artes verbales y la ciencia del lenguaje se nutrirían de este legado en favor de la libertad creadora y de la liberación normativa. En uno y otro caso sería la independencia y la hermandad las claves para propiciar el sano hispanismo en el que confiaba. El poeta libre y el gramático libertario que se conjugan en Bello llaman a la libertad para que guíe a la poesía y a la gramática. Nos encontramos ahora con una única alusión a Bello en toda la poesía de Rubén Darío. El definitivo libertador de la lengua poética, al decir de Borges, que más recientemente ha refrendado Sergio Ramírez. La mención sucede en un poema de título El Jesuita, que forma parte de la iniciación del bardo nicaragüense y cuya data estaría comprendida entre los años 1880 y 1886. Califica a Bello de el inmortal. Por esos mismos años, en 1888, publica su primer libro, Primeras Notas, y el volumen se abre con unos versos que son todo un homenaje de forma, estilo y contenido al Bello libertario de la silva a la agricultura de la zona tórrida. Así lo hace patente la lectura entrelazada de ambos textos. Salve dulce primavera, salve fecunda zona, que en la aurora de mi vida, que al son enamorado circunscribes, me diste bienvenida, el vago curso cuanto ser se anima, cariñosa y placentera en cada vario clima, tú ríes en la ribera, acariciada de su luz concibes, mientras yo en mi embarcación, tú tejes al verano la guirnalda, camino del remo al son de granadas espigas, tú la uva por el piélago azulado, das a la hirviente cuba, ay, que llegaré guardado, no de púrpura, fruta o roja o gualda, dentro de mi corazón, a tus florestas bellas. Darío, como antes Bello, había identificado el gesto como liberación y más aún como propuesta de unicidad de una lengua hecha de diversidades, situaciones de panhispanismo lingüístico y cultural que irían ganando cuerpo en la medida en que nos acercáramos al tiempo presente, en que esos gestos y propuestas señaladas desde la lengua poética se hicieron inteligente modo de comprensión de la lengua coloquial que debía asimilarse sin dialectalismos excluyentes o puristas, vinieran de donde vinieran. El uruguayo José Enrique Rodó y el venezolano César Sumeta habían entendido la seña de la liberación bellista y dariana como rechazo a lo foráneo angloamericano. Ataque feroz en contra del imperialismo hecho no solo de praxis política, sino pragmática, actitudinal, de unas sociedades que comenzaban ya a ser adoradoras de formas ajenas y de costumbres raras de intromisión cultural. El arielismo como doctrina buscará frenar el mal. Su meta abrazará un pesimismo perturbador al señalar la enfermedad del continente y al rotular al territorio de continente enfermo. La lengua
no le sería ajena, ni ajena estaría de estos procesos de deterioro anímico. Muchos serían los nombres de pensadores y ensayistas que habría que invocar en la tarea de refrendar y desarrollar la filosofía libertaria del bello gramático, paso fundador de un sólido panhispanismo de la lengua. Mariano Picón Salas lo dejaba sentado en 1940 al decir: si con la gramática de Nebrija, la más armoniosa y compuesta lengua española del Renacimiento, fue a dilatarse en el imperio de los reyes católicos, con la gramática de Bello, América quiere hacer del idioma otro instrumento de emancipación espiritual. Ya no es solo Castilla la que forja el idioma, sino también, como lo dice en el prólogo de su libro, Chile o Venezuela. Un paso importante en torno al panhispanismo de Bello es asumido por Arturo Uslar Pietri cuando observa al bello lingüista en el proyecto de una patria común gracias a la unidad de la lengua. Bello se refugia con fervorosa dedicación en el estudio de una lengua porque sabe que es la sangre de la unidad orgánica de Hispanoamérica, que su razón considera como el supremo fin de sus pueblos, y también, sin duda, porque su sentimiento halla en la unidad lingüística y cultural la patria posible. Más recientemente, se ubica a Bello a la cabeza de una corriente unionista, contraparte de otra separatista en la filología hispanoamericana. Así lo hará saber el notable investigador Francisco Moreno Fernández en una formulación, además de clara, muy cierta. Dice: en contra de lo que pudiera parecer, no había afán de separatismo. Su intención era hacer ver que las variedades americanas no merecen ser tratadas como desviaciones de una supuesta lengua normal, la castellana, sino como formas diferentes de manifestarse la normalidad. Su visión del mundo hispánico fue simplemente definitiva para construir un concepto de comunidad lingüística y cultural en unas décadas en las que se fantaseaba con la creación de idiomas patrios particulares. Definitivo reconocimiento sobre la significación del pensamiento bellista en materia tan determinante sobre los destinos de la lengua y su estudio podrán leerse en autores de nuestros días. Con sentido selectivo y no exhaustivo, mencionaría a los estudiosos chilenos Iván Jaksic, Fernando Lolas y Alfredo Matus Olivier, editores del volumen Gramática de la Libertad, Andrés Bello y la Unidad Lingüística Panhispánica, publicado en Santiago de Chile el año 2010, bajo el sello de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Destacaría en concreto de esta obra el estudio de Matus Olivier titulado La gramática de la libertad en la política panhispánica. En la misma dirección, el capítulo titulado De Andrés Bello a la política lingüística panhispánica, que firma Víctor García de la Concha para el libro La lengua y la palabra, 300 años de la Real Academia Española, que editara la Real Academia el año 2013. Más recientemente, el profesor Jaksic ha dejado señas inequívocas en su artículo Bello Panhispánico, aparecido en la revista Leer de Santiago de Chile, en el número correspondiente a diciembre de 2015 y enero de 2016. El momento presente, en seguimiento de la doctrina de Bello, ha hecho del panhispanismo un concepto estructurador de una sólida política lingüística de desarrollo creciente. También ha permitido consolidar un método de trabajo lingüístico dirigido por la aceptación de las variedades y en donde la paridad en las decisiones llena de equilibrios e igualdades la acción investigativa, descriptiva, estructural, organizativa y divulgativa de las producciones. 5 modos de comprensión podrían al día abrir rutas para un sostenimiento permanente del concepto, su teoría y su praxis. Primero, panhispanismo filosófico con base en el pensamiento de Bello y de su prolongado bellismo. Segundo, panhispanismo ideológico que refrenda la condición pannacional del fenómeno. Tercero, panhispanismo teórico que determina la ejecutoria del policentrismo, extrañando cualquier forma de hegemonía lingüística de carácter dialectal propia del hispanismo de otros tiempos. Cuarto, panhispanismo administrativo que pauta ejecutorias de los proyectos refrendados por todas las academias. Quinto, panhispanismo científico, que establece las formas de aplicación reflejadas en la práctica lexicográfica, sus métodos y sus códigos metalingüísticos. Todo este rico entramado teórico-práctico ha tenido distintas maneras de manifestarse en los estudios sobre el español de hoy, sobre la enseñanza del español en países no hispanohablantes
y en la institucionalización de las políticas lingüísticas que hagan del panhispanismo la dirección propicia para el fortalecimiento y expansión de la lengua. Me gustaría referir la rectoría conceptual del panhispanismo moderno por parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española durante el prolongado y fructífero periodo en que ocupó la Secretaría General el reconocido lingüista y académico Humberto López Morales, y las gestiones de proyección y desempeño en la investigación y enseñanza del español, nunca en desmedro, por supuesto, de lo que otras personas o instituciones hayan podido hacer sobre el particular. Como recordarán, Humberto López Morales ocupó durante 21 años el cargo de secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, o lo que es igual, de su comisión permanente, y desde ese sitio de honor propició los mejores ánimos y las más sólidas ejecutorias para la fragua de una política panhispánica efectiva y que respondiera a los dictados que la lengua común y diversa iba señalando. Una puesta en marcha de la lingüística del uso que Bello tanto había defendido y por la que había abogado tanto. El resultado se traduciría en gestiones que implicaban a todas las corporaciones académicas del español y a todos los proyectos de descripción, gramáticas, ortografías, diccionarios, resolución de dudas, diccionario panhispánico de dudas o el buen uso de la lengua, entre otros, las versiones manuales y básicas de las obras emblema, formación, la Escuela de Lexicografía Hispánica, y divulgación literaria. Entrarían aquí las ediciones conmemorativas a grandes escritores de nuestra lengua, casi todos ellos hispanoamericanos: Cervantes, García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Rubén Darío y Camilo José Cela, hasta el presente, en que se trabaja en el volumen dedicado a Jorge Luis Borges, que se convocaron, decía, con fines comunes y paritarios. Definitivo reconocimiento de la mayor fortaleza de nuestra lengua, su carácter simultáneo de unicidad y de diversidad. Nunca antes se habían dado pasos tan en firme para consolidar los acuerdos científicos, divulgativos e institucionales que permitieran hablar con propiedad de una verdadera política lingüística panhispánica que todos festejáramos como cierta y que todos practicáramos con entusiasmo. Aunque tarea colectiva, está claro, se le deben a Humberto López Morales la cohesión institucional, la aceptación de los empeños y la buena marcha en el desarrollo de los proyectos. Termino manifestando mi alegría por todos estos logros nacidos a la luz de Bello y por la fortuna de estar hoy en esta honorable Academia Colombiana de la Lengua, decana de las corporaciones académicas de nuestro continente, amiga de la lengua y promotora de algunas de las más destacadas acciones en favor de su fortalecimiento. Una academia como esta, en la patria de los bellistas máximos Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro y Marco Fidel Suárez, me produce una profunda admiración y los sentimientos honoríficos más grandes. En mi carácter de actual secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, quisiera agradecer el inmenso honor que ha sido para mí esta visita y saludar a los distinguidos numerarios, entre ellos a don Juan Carlos Vergara por su generosa presentación y a los miembros correspondientes aquí presentes, y muy especialmente a su honorable director, don Jaime Posada Díaz, y a su junta directiva, así como al resto de los amigos que hoy nos acompañan en esta sesión especial. Reciban mi saludo fraterno y mi gratitud.